Es profesora investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde además ha sido directora de investigación y coordinadora general de posgrado. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas, en Austin, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha contribuido ampliamente a la formación de nuevos profesionales, impartiendo cursos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en el Instituto Mora, Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, el CIESAS, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Veracruzana. Ha participado en seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Como ponente, ha sido invitada a dictar conferencias sobre la participación de las mujeres en el ámbito empresarial, en el mundo corporativo y más recientemente en organizaciones sociales. Sus temas de investigación se enfocan en empresas encabezadas por mujeres en México, Chile y de mexicanas en Estados Unidos. Fue responsable de llevar adelante el primer proyecto sobre el perfil de la mujer ejecutiva en México en 2003 y posteriormente invitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para elaborar la guía del Pacto Mundial en México. Cuenta con numerosos artículos y capítulos en libros, así como un libro de autor sobre mujeres empresarias. Un elemento fundamental para alcanzar la igualdad de género es reconocer el liderazgo de las mujeres. Para hablarnos de este tema nos acompaña el día de hoy la doctora María Guadalupe Serna, investigadora del Instituto Mora, experta en mujeres en el ámbito empresarial, con la conferencia Liderazgo, trayectoria de mujeres exitosas. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Politécnico Nacional la invitación que me hicieron para participar en este segundo ciclo de conferencias, donde el objetivo fundamental es abonar a la reflexión desde la perspectiva de género, un tema particularmente relevante para hombres y mujeres. En esta presentación, el objetivo es enfocarme en el tema del liderazgo a partir específicamente del análisis de las trayectorias de mujeres que son consideradas exitosas. Para ello divido mi presentación en 3 secciones. En la primera voy a hablar muy brevemente de la relevancia de este enfoque y qué estoy entendiendo por liderazgo. En la segunda sección analizo algunos de los cambios sustanciales que han tenido lugar para el avance de las mujeres a posiciones de liderazgo. Incluyo también características que tienen que ver con las trayectorias laborales de un grupo de mujeres en el ámbito de la empresa, grandes corporaciones, así como en el sector judicial para el caso de México. En la tercera y última sección, expongo algunos de los obstáculos que se han observado para lograr un mayor impulso al liderazgo de las mujeres. El interjuego entre los ámbitos sociales e institucionales y las representaciones que las propias mujeres tienen de sí mismas. El enfoque de trayectoria de vida es un instrumento que proporciona herramientas para analizar la manera en que las personas sexuadas se constituyen y son constituidas a sí mismas a lo largo de un proceso histórico, es decir, en el tiempo. Empíricamente, lo que los investigadores y las investigadoras que nos dedicamos a esto hacemos es que examinamos las transiciones y experiencias de las personas a lo largo de su vida. Les hacemos como una entrevista de vida y vamos narrando a qué grupo familiar pertenecen, qué estudiaron, cuándo inició su primer empleo, qué tipos de empleos has tenido, cuánto tiempo han durado en ellos, etcétera, etcétera. Todo esto lo que nos ayuda a nosotros como investigadores es a configurar una historia, una trayectoria específica de cómo ha sido la persona. Entonces, esto es muy bueno porque esto nos permite reflexionar, nos permite ubicar grupos de sujetos, nos permite ubicar cortes de edades, ¿sí? Y nos permite ubicar diferencias entre los hombres y entre las mujeres. Esto, digamos, es básicamente lo que hacemos con este tipo de instrumento, que en mi caso, lo he utilizado las últimas 2 décadas
y tanto para trabajar con mujeres de empresa como con mujeres ejecutivas que trabajan en grandes corporativos multinacionales o como mujeres que trabajan en el sector del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? de nuestro país y todo este ámbito judicial que tiene que ver con carreras que finalmente las mujeres son juezas, magistradas o ministras de la Suprema Corte. Sí, un poco para que vean. En el caso de los corporativos multinacionales son directoras ejecutivas internacionales, que digamos es como la parte más importante. En el caso de las mujeres, grandes empresarias, ¿no? Con relación al término liderazgo, este tiene una amplia variedad de significados. En ocasiones lo empleamos para referirnos al carisma de una persona, pero también como sinónimo de capacidades e influencia política, o bien como preeminencia jerárquica en una organización. Es decir, decimos tal persona es el líder, es la lideresa, ¿sí? Desde el enfoque sociológico, el liderazgo significa la ascendencia sobre otras personas. Para Giddens, el liderazgo constituye una importante dimensión del cambio social. Para que una persona en concreto pueda alcanzar posiciones de liderazgo y llegue a ser socialmente influyente, es necesario que existan las condiciones sociales favorables para ellos. Es decir, no es que se constituya el líder en abstracto. Tiene que haber condiciones sociales, condiciones materiales, condiciones estructurales en un país que permite y propicia que esto tenga lugar. Pues son estos contextos sociales específicos los que pueden favorecer o bien frenar o obstaculizar el que determinadas personas accedan a posiciones de liderazgo. Lo que las investigaciones reportan es que en la medida en que cambian las circunstancias sociales, las circunstancias económicas y las circunstancias culturales, de manera semejante varía el perfil de liderazgo, tanto en una empresa, en una institución, en una organización, etcétera, ¿no? Lo que hacemos básicamente es tratar de entender desde este punto de vista de la trayectoria laboral y desde la perspectiva del liderazgo, cómo es que se estructura una mujer en una posición de liderazgo. Es decir, qué pasa en el tiempo, en el país, en la zona donde vive, en el contexto de su escuela y en el contexto de su casa, ¿sí? En conjunto. Y ahí es que nosotros podemos determinar en qué contextos están surgiendo estos liderazgos. Ahora bien, me gustaría entrar en materia un poco. Bueno, entonces decíamos, nada más para recapitular, que las trayectorias laborales son básicamente un instrumento que permite trabajar como investigadores, que es para lo que hemos sido contratados y lo que nos gusta hacer. Y segundo, que el liderazgo está muy, muy asociado a una estructura, a un nivel meso, a un nivel macro, meso, micro, y que los factores sociales, económicos y culturales van a tener una relevancia importante. ¿Sí? Y que además es un término muy complejo, multívoco, difícil de aprender en ese sentido, y bueno, le vamos asignando. Ahí ha cambiado mucho la característica del líder. El líder, una mujer líder es distinta de un hombre líder, como veremos en un momento. Bueno, entremos en materia un poquito y acerquémonos a nombres de mujeres en posiciones de liderazgo que han tenido una carrera particularmente exitosa. Seguramente conocen bien a Angela Merkel, conocida como la mujer más poderosa del mundo en 2013, que es la presidenta de Alemania. O bien a Dilma Rousseff, que ha sido presidenta de Brasil y es por segunda ocasión presidenta de Brasil. O bien a Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile y que después fue a la ONU. Pero desde luego, y espero que conozcan a mujeres mexicanas tan importantes como Olga Sánchez Cordero, que es una de nuestras dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el caso de Olga, ella logró, después de varios años de esfuerzo, que el Poder Judicial de la Federación reconociera un protocolo que permita impartir justicia en el país con una perspectiva de género. Esto es fundamental para nosotros. O bien Alicia Bárcena, bióloga y secretaria ejecutiva de la CEPAL, la primera mujer mexicana y la primera mujer en acceder a esta posición,
¿sí? Supongo que también conocen a Silvia Ortega, la primera rectora de México, que fue la rectora en la UAM Xochimilco, bien, o a Teresa Franco, directora del INA, pero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero seguramente no conocen a Cintia Angulo, porque Cintia Angulo es la presidenta y directora general de Alstom Mexicana, una firma dedicada a la fabricación de trenes y generación de energía, que por muchos años forjó su carrera en Francia y ahora trabaja aquí en México en esta misma empresa, que es una empresa francesa, ¿no? O a María del Carmen Palafox, que es una ejecutiva en finanzas para México y Centroamérica de la General Electric, ¿sí? O tampoco han de conocer a Rita Cámara, que es la fundadora de la Asociación para Personas con Discapacidad, una institución de asistencia privada dedicada a cuidar personas, o a la joven Angélica, que es directora y dramaturga de algo que se llama teatro prosdramático, una joven muy joven, una chava muy padre, muy buena. Bueno, todas ellas son mujeres líderes en los distintos ámbitos en los que ellas ejercen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mujeres líderes, hablamos de mujeres líderes en los negocios, de mujeres líderes en la justicia, de mujeres líderes en el arte y de mujeres líderes en la solidaridad social. O sea, es muy amplio el abanico. Pasamos ahora a el punto de avance y retroceso en el acceso a posiciones de liderazgo. Acceder a posiciones de liderazgo está asociado a la participación de las mujeres en el mundo público, y esto ha cambiado mucho en el tiempo. Cada vez más mujeres estamos participando en el ámbito público vía la inserción en el mercado laboral, vía la actividad en el mundo político o bien en organizaciones sociales. ¿Qué es lo que ha sucedido? En los últimos 4 décadas las mujeres hemos ido cambiando porque cada vez más participamos con mayor importancia y en términos porcentuales en el mundo público, ¿sí? Pese a estos avances evidentes en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo y laboral, hay todavía desigualdades de género muy importantes, especialmente relacionadas con las preconcepciones sobre estereotipos y prejuicios de las mujeres. Al mismo tiempo, es innegable que esta última época sí ha registrado un avance importante de las mujeres en términos de posiciones de liderazgo, aun cuando a las mujeres nos parezca que es muy poquito. Somos muy poquitas todavía, pero sí hay efectivamente un avance muy lento, ¿sí? En el caso de la región de México y América Latina, de la región de América Latina y el Caribe, que es la región de la que forma parte México, de acuerdo con el reporte global del Gender Gap de 2013, que es el que nos ayuda a medir la distribución de los recursos entre oportunidades de hombres y mujeres, este índice lo que nos indica es que la brecha de género ha seguido disminuyendo en el caso de México y América Latina, lo cual es muy importante. Así tenemos que México ha pasado de la posición en 2010 de el número 91 al número 68 de 136 países, lo cual son buenas noticias, ¿sí? Lo que se puede mostrar en los últimos años es que hay esfuerzos para cerrar la brecha de género, pero el panorama que muestra nuestro país todavía no es el que debe. Aquí hay algunos datos que nos van a permitir saber esto. La mujer contribuye con el 38% de la PEA, ¿sí? Pero las mujeres que se dedican a la actividad empresarial son apenas el 2%. Las mujeres que se dedican a posiciones de liderazgo, es decir, a ejecutivas, funcionarios y directivos, es el 1.5%. Es decir, estamos muy alejados de posiciones fuertes. En el caso de la distribución en el ámbito político, ahí se eleva al 30%. Entonces, todas estas cosas son distintas, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, en el caso de las mujeres en el mundo empresarial y en el mundo corporativo, tenemos que actualmente el 8% de las mujeres se ubican en puestos de dirección general. Estas son buenas noticias, aun cuando parezcan tan poquitas, pues hace 11 años, en 2000,
2001, solamente el 2.5% de las mujeres estaban en posiciones de dirección general y el 3% en 2007. Es decir, ha habido realmente un avance. Es lento, es sostenido. Las mujeres poco a poco están incorporándose a los consejos administrativos también, que esa parte es muy importante en los grandes consorcios multinacionales y en las grandes empresas, ¿sí? Y sin embargo, la posición más difícil de acceder es esto que se llaman los presidentes globales. Esas siguen siendo muy poquitas. De hecho, en el caso de México en concreto, en 2009, de los 100 empresarios más exitosos de México, nada más el 3% eran mujeres. Con relación a otros sectores y ámbitos, tenemos que en el caso de las mujeres que están en el Poder Judicial, el porcentaje de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es del 18%, pues solo contamos con 2 ministros de 11. En tanto que el Consejo de la Judicatura Federal está integrado actualmente exclusivamente por hombres, es decir, que la representación porcentual de las mujeres es 0%. Por lo que hace a los titulares de los órganos jurisdiccionales, es decir, en 2012 la proporción fue de 20 mujeres frente al 80% de hombres. En tanto que el porcentaje de mujeres como juezas de distrito es del 25%, y de 75 su contraparte. En el caso de las magistradas es apenas del 20%. Entonces tenemos ahí de nueva cuenta una brecha que tenemos que corregir, ¿sí? En el caso del Poder Judicial es un asunto muy importante de atender, puesto que desde 2012, si lo vemos en términos educativos, los hombres y las mujeres que estudian y se titulan en las universidades en Derecho son el 50%. No hay ninguna razón para que no las mujeres juezas y las mujeres magistradas y las mujeres ministras no representen el 50%. Tampoco hay ninguna razón para que el Consejo de la Judicatura tenga 0% de mujeres, ¿sí? Ya que hay mujeres que han cursado la carrera de Derecho, se han graduado igual que los hombres y han hecho posgrados. Sí. Entonces, es muy importante avanzar en este proceso en el ámbito judicial, igualmente que es urgente avanzarlo en el empresarial. En el caso de la administración pública, ahí las cosas son un poco diferentes. En las secretarías de Estado, el porcentaje de mujeres asciende al 16%, es decir, tenemos 3 secretarias mujeres. Y estas proporciones han variado en los últimos años. De pronto, como es una posición en la cual se designa, bueno, a veces son 10%, a veces 22%, pero no ha ido más lejos. En el gabinete presidencial, actualmente, la proporción de mujeres es del 15% frente al 10% que se tenía en 2009. Y como les decía, en el caso de las mujeres en las dependencias como funcionarias es del 30%. En el caso de las cámaras de diputados y las cámaras de senadores, como ustedes saben, como ha habido cambios ahí muy claros en términos de política pública, se han incrementado el 38% son diputadas frente al 27% que se tenía en 2007 y el 34% en el Senado, ¿sí? Sin embargo, en el caso de las gobernaturas, las cosas son muy distintas. En este momento tenemos 0% de mujeres gobernadoras, lo cual es muy serio en términos de lo que ha sucedido. Tuvimos y por ahora no tenemos ninguna. En el caso de los presidentes municipales también es muy serio, es escasamente el 6%. Sí. La única diferencia son las delegaciones de la Ciudad de México, donde asciende al 25%. ¿Sí? Pero esto por características distintas de las delegaciones de la Ciudad de México, no así en los estados. Y en el caso de Tabasco y California no existe ninguna mujer presidenta municipal. En el caso del Sistema Nacional de Investigación, es decir, a lo que nosotros nos dedicamos como académicos, el panorama luce ligeramente mejor. 33.5% de las mujeres estamos en el SNI y no obstante, esta proporción cambia en la medida en que vamos cambiando de niveles. En la medida en que se avanza más, hay más hombres y menos mujeres, ¿sí? Estas múltiples
formas de liderazgo económico y social van a tener, van a compartir elementos muy claros. O sea, van a compartir, por ejemplo, grupos familiares. ¿Qué es lo que sucede? Estas características de las mujeres que han sido líderes están ubicadas sobre todo en los sectores medios y los altos, especialmente en el mundo empresarial y en el mundo corporativo, en menor medida, pero de manera importante también en el Poder Judicial. Provienen de grupos donde sus padres también tenían algunos años de escolaridad, sobre todo nivel profesional, ¿sí? Pero un asunto muy, muy importante para que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo es que tiene que haber toda una red de soporte que esté apoyando a las mujeres. Una red de soporte primero familiar, luego institucional y luego ya en el mundo propiamente del trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que pueden ser la propia familia, que puede ser la propia escuela y los profesores que juegan un papel crucial a la hora de empezar a conseguir el primer empleo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es ahí donde va como a iniciar con un cierto apoyo de manera importante respecto de cómo voy a ingresar, ¿sí? al mundo laboral. ¿Me pasa, por favor, la que sigue? ¿Qué es lo que entonces forma un líder, ¿no? Bueno, un ambiente cultural propicio. Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente nada propicio, ¿sí? O muy poco propicio, para decirlo de una manera más positiva. Por ejemplo, tenemos que el Consejo Nacional de la Publicidad, cuando hizo su bello anuncio sobre empresarios, bueno, se le olvidó la perspectiva de género. Entonces los empresarios se llaman Pepe y Toño. No se llaman Pepe y Toña o Toña y Pepe, no. Los empresarios son masculinos en este país, ¿sí? Lo cual es verdaderamente vergonzoso que el propio Consejo haga esto. Hubiera sido tan sencillo contribuir al PND, al Plan Nacional de Desarrollo, poniéndole Pepe y Toña. Sí, entonces, estos son elementos culturales que son muy importantes de hacer una transformación para que esto no suceda. Cuando ¿se acuerdan que al principio les decía que toda la estructura jugaba un papel muy importante? Pues lo juega en este sentido. Si nosotros, desde el ambiente de la cotidianidad, nos vuelca distinto, ¿qué es lo que sucede? Nuestro propio entorno nos indica que las mujeres se ocupan de cosas distintas que no son el liderazgo, ¿sí? En el nivel micro también tenemos un asunto importante que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que sucede? Les decía que construir un líder es un asunto en el cual toda la estructura tiene que jugar, toda la red de apoyo, todas las instituciones en donde él colabora, sus amigos, sus jefes. Bueno, todos estos elementos indican que tiene que haber primero alguien que le va a apoyar al otro, es decir, a la mujer en este caso, que va apoyándola. Nosotros a esto le llamamos procesos de mentoraje, es decir, que una mujer tiene a otra persona como su guía para ir hacia adelante en este camino. Su guía generalmente va a ser otra persona que está ya en una posición de liderazgo y que la va apoyando a construirse como líder. Entonces, esos elementos son muy importantes. Ahora bien, en abstracto se oye muy bien. En concreto es muy difícil, porque lo que requerimos es lo que las mujeres llamamos ahora en términos de equidad, es un piso parejo. Es decir, empezar los dos en el nivel 1. Si la mujer tiene una sobrecarga y una responsabilidad total porque comparte con otra persona un hogar e hijos y responsabilidades, pues el piso no es parejo, especialmente si ella lleva adelante toda la carga, ¿sí? Entonces, para lograr un piso parejo requerimos del desarrollo de políticas públicas que nos permitan efectivamente tener las mismas ventajas y las mismas desventajas, en todo caso, entre hombres y mujeres, ¿sí? Que haya procesos de corresponsabilidad para el cuidado de los hijos, procesos de corresponsabilidad
para ponerse de acuerdo la pareja sobre cómo vas a avanzar. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? Muchas de las mujeres líderes con las que yo he trabajado, sobre todo aquellas en el mundo empresarial y corporativo, pero también en el mundo judicial, ¿qué es lo que sucede? Hay mujeres, sobre todo en el mundo corporativo, que han decidido no tener un hogar, que han decidido que la carrera es prioritaria porque tuvieron una experiencia en la cual no pudieron ponerse de acuerdo en procesos de corresponsabilidad, deciden cortar y cada quien en la pareja separarse y seguir adelante. Entonces, bueno, esto es muy, muy complicado. Ahora bien, para que haya un líder, es muy importante entonces tener, bueno, haber ido a la escuela, tener excelentes formación, desde luego. O sea, aquí nos están invitando al Instituto Politécnico Nacional por buenas razones, porque aquí es donde se construye el futuro del país, se construye en un proceso formativo sólidos cuando tú sales al trabajo y sabes exactamente qué hacer. Pero no solamente eso, también es muy importante, además de los conocimientos, las habilidades y capacidades que las propias personas van desarrollando. Es decir, no todas las personas van a ser líderes. Entonces, hay mujeres y hombres que van a tener posibilidades de ser líderes, ¿sí? Y esos mismos hombres que van a ser, y mujeres que van a tener posibilidades de ser mentores. Un asunto interesante que ha pasado, sobre todo en los últimos años, que me gustaría contarles brevemente, es que en los últimos años hemos presenciado en el caso de México cómo el apoyo guía dado por hombres, pero también por mujeres, para ayudar a que las mujeres avancen a procesos de liderazgo, está teniendo lugar. O sea, lo que es muy interesante es ahora que salía la información de expansión respecto de las mujeres en posiciones de liderazgo, que seguro que ustedes las han visto, una vez al año salen estas noticias. Es muy interesante cómo estas propias mujeres ya hablan, primero de que ellas son mentoras y segundo de que han recibido cursos como mentoras. Entonces, eso es un asunto muy, muy importante de tomar en consideración, porque esto va seguramente en el corto plazo a avanzar mucho más rápidamente, a permitir el avance de las mujeres a posiciones de dirección. Ahora pasemos muy brevemente a los obstáculos que tenemos que vencer. Ya hemos analizado el tipo de trayectoria, ¿sí? Cómo algunos hombres y mujeres han entrado ya a este mundo del liderazgo, pero todavía hay obstáculos importantes a vencer. Uno primero es, en el caso de las mujeres, permitir la inclusión de las propias mujeres en los grupos en los que participan. Hasta ahora, en los estudios que yo he hecho, en las entrevistas que yo he realizado, he encontrado equipos de hombres que se van del lugar y se instalan completos en otro lugar, pero no tengo un solo equipo de mujeres registrado. Es decir, las mujeres en posición, no hemos logrado configurar una red solidaria entre nosotros donde permitas tener una mujer líder, que en muchas ocasiones ser líder implica empujar al otro y tú quedarte en una posición detrás. Implica formar a los otros, empujarlos y llevarlos a posiciones de poder, ¿sí? O a posiciones de decisión. Esta parte es la parte más difícil de aprender. Pensamos, una hipótesis es que tenemos poco tiempo comparado con los hombres en el mundo laboral. Entonces todavía hay mucho, además entramos en un momento en que el mundo es altamente competitivo. Entonces todavía tenemos este asunto muy fuerte de resolver. Trabajar en la formación de redes, consolidar redes de las mujeres para las mujeres, ¿sí? Que permitan al mismo tiempo tener incidencia vía las propias asociaciones de mujeres en políticas públicas que vayan encaminadas a que las mujeres tengamos un piso parejo, como llamamos, y que si hay algunos elementos que se tienen que considerar o apoyos extras para poder tener esta igualdad y equidad, debemos trabajar en ello, ¿sí? Creo que uno de los
elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para ello es la necesidad de asociarnos. Solos no podemos. Yo empecé diciéndoles que el líder se construye. El líder se construye desde la estructura media y la estructura micro. Bueno, esto quiere decir asociarse, esto quiere decir trabajar en conjunto para lograr cosas, donde siempre va a haber una figura que va a sobresalir, pero un grupo de apoyo muy importante. Yo aquí terminaría y espero que les haya resultado interesante. Creo que todavía tenemos mucho camino que andar, pero este camino lo que nos va a llevar poco a poco es a lograr, primero, aceptar que somos diferentes, pero tenemos derechos iguales, ¿sí? Y merecemos el mismo trato y acceder a las mismas posiciones, pero que para eso también nosotros tenemos que colaborar. Gracias. Agradecemos a la doctora María Guadalupe Serna por compartirnos estas interesantes reflexiones sobre los avances y obstáculos sobre el liderazgo de las mujeres. Les esperamos la próxima emisión de Trincheras Compartidas entre Mujeres y Hombres. Hasta luego.